Hola seguidores, ¿cómo están? Acá estoy de nuevo con este tema porque en la subida anterior, quizás lo vieron, había habido un problema de sonido. Básicamente me olvidé de bajar el sonido de la música y la segunda mitad del video no se entendía nada. Así que le mando un saludo al señor Fernando Vivo, que aportó a este canal para que hablemos de un tema muy particular, un tema que podemos decir ochentoso, noventoso, que es el Cóndor 2 y el Cóndor 3. ¿Por qué puse Cóndor 3 en el título de este video? Porque él menciona, pregunta, la posibilidad de desarrollar un vector táctico actual, o sea, para el siglo XXI en las condiciones actuales. ¿Cómo afectaría eso, digamos, las relaciones con otros países desde un punto de vista geopolítico, particularmente los países de la vecindad? Bueno, para entender de dónde nace el Cóndor 2, tenemos que remontarnos no a la década del 80, sino a un tiempo bastante anterior, que sería la década del 60, mediados de esa década, particularmente durante la presidencia de Juan Carlos Onganía, el gobierno militar de Onganía, en el cual se empiezan a desarrollar vectores de lanzamiento de cargas útiles. Al principio de manera bastante modesta, son vectores que apenas tienen 40 kilómetros en altura, o sea, llegan a 50, 55, 60, 80, hasta que en el año 1969, que es el lanzamiento a más de 100 kilómetros de altura de un animal vivo que vuelve a tierra en condiciones más o menos aceptables, digamos. Esa es la experiencia Castor 2, imágenes de eso lo están viendo ahora. Debido al éxito de estos primeros vectores, la Fuerza Aérea se pone cada vez progresivamente un poco más, digamos, ambiciosa en los resultados que quiere obtener, y a finales de la década del 70 se proyecta un lanzador táctico, o sea, un vehículo táctico, con alcances que van desde los 400 a los 450 kilómetros, pero que el objetivo final es llegar a los 1000 kilómetros de alcance con una carga útil de al menos 1,4 o 1,5 toneladas, es decir, 1500 kilos de explosivo, ya sea en una sola carga conformada perforante, carga de fragmentación, o también podría ser una carga útil en la forma de submuniciones, de bombetas de racimo. Por lo tanto, tenemos que en 1979-1980 empezamos el desarrollo primero de estos vectores que son el Alacrán, luego el Cóndor 1 y eventualmente el Cóndor 2 en 1988-1989. Pero acá tenemos un inconveniente. Esos desarrollos son caros. Estamos hablando de 1984-1985. El país está con muchos programas de defensa. Está desarrollando y fabricando varios de esos programas. Les voy a mencionar algunos. Tenemos el programa TAM. Se está fabricando el TAM y el BCTP. Se está fabricando el IA-58 Pucará. En el año 84 se empieza a construir el IA-63 Pampa, del cual la Fuerza Aérea originalmente quería 60 para equipar 4 escuadrillas en diversas brigadas. Se están fabricando los submarinos TR-1700. Eso es mucho, mucho, mucho dinero. Por lo tanto, no hay realmente un remanente de fondos. En el país no hay dólares, se necesita traer de afuera. ¿Y dónde se va? Acá es cuando las fuentes un poco empiezan a bifurcarse, a diferir una de otra. Hay algunas fuentes que dicen que el desarrollo, o mejor dicho, el financiamiento viene desde Irak. Hay otras fuentes que dicen que viene de Irán. Así que con este aporte de dinero que viene desde afuera del país, el desarrollo continúa, elaborándose diversos, digamos, componentes que se convierten en especie de prototipo de las partes del Cóndor 2. Por sí solos son diseños bastante interesantes, por ejemplo el vector Alacrán y el vector Cóndor 1. Recordemos que el Cóndor 2 definitivo es un misil de 2 etapas. El Alacrán tiene un alcance de 100 kilómetros y el Cóndor 1 de aproximadamente 240 a 300 kilómetros. Esos son misiles tácticos de una sola etapa. Recordemos que el Cóndor 2 definitivo tiene 2 etapas. La forma y las prestaciones del Cóndor 2 son muy similares al misil Pershing. Por eso es que yo utilicé este misil para ilustrar gran parte de este video. Además, la verdad que videos del Cóndor 2 prácticamente que no vamos a conseguir. El misil Pershing, un misil táctico, también destinado no
a lanzar cargas explosivas convencionales, a diferencia del Lance que podía utilizar cargas explosivas convencionales o nucleares. El misil Pershing siempre estuvo diseñado para cargas explosivas tácticas. Bueno, este misil es muy parecido en forma y en tamaño al Cóndor 2. Son, en el caso del Pershing 1, 600 kilómetros de alcance, después tenemos el Pershing 1A, 800 kilómetros de alcance, y luego la versión definitiva, Pershing 2, de 1500 kilómetros de alcance. Son lo que se llama, no son bajo ningún concepto misiles intercontinentales, pero sí ya cuando superamos los 1000 kilómetros tiene un alcance muy respetable, y en el caso del Pershing 2 fue una pesadilla, un dolor de cabeza para los soviéticos, para los comunistas, porque se desplegó a principios de la década de 1980 desde Alemania Federal y de ahí podía bombardear sin ningún problema varias ciudades de la Unión Soviética. Volviendo al desarrollo del Cóndor 2, se producen esos vectores que les acabo de explicar y en 1990 ya hay claramente una intención de que esto no va más, supuestamente hay muchas presiones del exterior. También hay mucho de un recorte profundo de varios programas de defensa que efectúan Carlos Menem. Algo ya había recortado Alfonsín. Pero lo cierto es que en mayo del año siguiente, es decir, abril-mayo de 1991, el diseño se cancela definitivamente. No solo que se cancela el Cóndor 2, y quiero mencionar, aunque este video no es de submarinos, también se cancela la fabricación de los TR-1700, la pareja que todavía se mantenía sin terminar, que se mantiene hasta la fecha de hoy, en lo que era Tandanor. Honestamente, creo que fue más desastroso que la cancelación del Cóndor 2, porque los submarinos verdaderamente los íbamos a usar todos los días, y el misil probablemente no lo hubiéramos usado nunca. Fernando en su mail también me pregunta, ¿cuál sería el impacto geopolítico que habría de un desarrollo de que tuvieran las Fuerzas Armadas Argentinas un sistema equivalente a la fase final del Cóndor 2, es decir, un supuesto Cóndor 3 actual? Quizá forzaría a Chile y a Brasil a diseñar o a comprar algo parecido. Brasil, por ejemplo, tiene un programa de misiles cruceros de Avibras que se llamaba el MTC-300. Probablemente sí habría más ruido en el tema del sur, porque un misil con 1000 kilómetros de alcance significa que desde una base, por ejemplo, en Tierra del Fuego o en Río Gallegos, tranquilamente puede golpear la base militar de Mount Pleasant en una de las Islas Malvinas. Probablemente ahí tendrías un impacto geopolítico, de política internacional, un impacto mayor, saldrías más en las noticias. Ahora, para llegar a ese resultado de un misil operativo, un Cóndor 3, en 2025, con 1000 kilómetros de alcance, deberías haber empezado en 1995, en el año 2000, a poner dinero. El ejemplo de eso lo tenemos en Irán. Irán actualmente está entregando a los Houthis, y eso se vio en diciembre pasado, hace relativamente poco, menos de un mes, está entregando misiles de 2 y 3 etapas con un alcance bastante superior a lo que hubiera sido el Cóndor 2, con alcance de 1950, incluso 2000 kilómetros. Eso lo hemos visto, que desde territorio Houthi, desde territorio yemenita, han alcanzado la capital israelita. Esos son casi 2000 kilómetros. Y han golpeado con bastante precisión a velocidades que realmente los israelitas, a pesar de tener sistemas bastante potentes para la defensa aérea, no han podido destruir todo lo que le han enviado. Ahora, esos son 25 años de desarrollo y mucho dinero invertido. También me pregunto cuál sería el más adecuado desde mi punto de vista para las Fuerzas Armadas Argentinas. El más adecuado no sería un equivalente del Cóndor 2. Sería algo más compacto, un poco más pequeño. Quizá podría ser de 2 etapas, pero algo más compacto, más liviano, más fácil de transportar. Como algo de lo que estoy mostrando últimamente, como los misiles Lance, modernizado por supuesto, algo que se despliegue mucho más rápido, como el misil ATAMS, famoso de la guerra de Ucrania, aunque se queda un poquito corto con el alcance, tendría que tener más de 200, más de 300 kilómetros, o el misil el Iskander,
el Iskander-M del video anterior. Ese misil Iskander-M con el lanzador, que no solo lanza uno, tiene 2 misiles guía inercial, puede golpear cualquier cosa, antibúnker o cabeza de racimo, o sea, ese diseño estilo Iskander-M me parece excelente para la República Argentina. De hecho, los rusos en una época lo vendían al exterior con un alcance limitado a 300 kilómetros. Creo que los azeríes o armenios en esa guerra de Nagorno se utilizó. Pues la cosa es, ya sea desarrollo propio o comprar en el exterior, no penses tanto en política y en geopolítica. Pensá en plata. La plata por ahora para esos sistemas no la tenemos. De hecho, no la tenemos para reemplazar cosas de la década del 70, de la década del 80. Es decir, para resolver la utopía Cóndor 3, el grave problema no es el impacto geopolítico. Eso se puede resolver con algún tratado, alguna conversación, alguna otra cosa. Lo que es mucho más difícil de resolver es la falta de divisa. Yo me voy despidiendo. Por supuesto, los invito a que hagan como Fernando, sigan aportando a este canal para que existan más y mejores videos. Que la pasen bien, nos veremos la próxima. Hasta luego.